Hoy nos adentramos en un mundo que, bueno, afecta a casi todo lo que compramos o movemos a través de fronteras. Las aduanas. Puede sonar un poco técnico, ¿verdad? Pero vamos a descubrir cómo unas pocas definiciones clave, extraídas de una normativa sobre mercancías y aduanas, son la base que regula gran parte del comercio. Y no solo el gran comercio internacional, sino hasta nuestras compras online o lo que traemos en la maleta. Tenemos aquí el texto base y nuestra misión es entender no solo qué significan estas palabras, sino por qué son tan cruciales. ¿Listos para ver cómo el lenguaje da forma a la realidad del comercio? Empecemos por lo más básico. A ver, ¿qué considera la aduana una mercancía? Pues mira, la base es bastante sencilla, como dices. Todo bien corporal susceptible de ser objeto de comercio. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la definición no se queda solo ahí, ni mucho menos. Cierto. A mí me llama mucho la atención leyendo el texto que especifica que cosas como monedas, billetes, cheques al portador e incluso medios de pago electrónicos pueden ser mercancías. ¿Cómo es posible? O sea, ¿mi tarjeta de crédito es una mercancía? No exactamente tu tarjeta en sí. La clave está en la condición que añade el texto. Si se ocultan. A ver, si llevas dinero en la cartera, pues no pasa nada, es lo normal. Pero si intentas ocultar grandes sumas de efectivo, o incluso valor en medios electrónicos, no sé, entre la ropa o en un doble fondo al cruzar una frontera, ahí sí, ahí se considera mercancía. Ah, vale. Y esto es fundamental, porque revela una de las funciones clave de la aduana moderna. Ya no es solo controlar bienes físicos, también es detectar y frenar flujos financieros ilícitos. Hablamos de blanqueo de capitales, financiación de actividades ilegales. Claro. La intención de ocultar, digamos, transforma ese valor en algo que la aduana debe controlar como si fuera un objeto más. Entendido. O sea que el contexto y la intención lo cambian todo. Vale. Y a partir de esa base, el texto despliega un abanico de categorías. Las primeras que aparecen son mercancías comunitarias y mercancías no comunitarias. Suena adentro y fuera de la UE, obviamente. Pero ¿por qué es tan vital esta primera división? ¿Qué implica realmente? Pues es que es la piedra angular de todo el sistema aduanero europeo. Fundamental, que una mercancía sea comunitaria, o sea, originaria de la UE o ya importada legalmente en libre circulación, o no comunitaria, que viene de fuera, determina absolutamente todo. Todo. Sí. Si paga aranceles o no, qué tipo de IVA se aplica, qué controles sanitarios o de seguridad debe pasar, la documentación que necesita, vamos. Es la diferencia entre moverse libremente dentro del mercado único o tener que pasar por todo el proceso de importación formal. Define las reglas del juego, básicamente. Vale. Marca la primera gran frontera regulatoria, digamos. Luego aparecen las mercancías de política comercial. El nombre ya sugiere que van más allá de los impuestos, ¿no? ¿Qué tipo de políticas son estas? Exacto. Son mercancías que, para entrar o salir, necesitan cumplir requisitos no fiscales. O sea, no es cuestión de pagar más o menos. Piensa en certificados de seguridad para juguetes, por ejemplo, o normas de eficiencia energética para electrodomésticos. Licencias para importar ciertos productos agrícolas, homologaciones para vehículos o incluso algo tan básico como el etiquetado correcto sobre el origen o los componentes. Ya. Lo fascinante aquí es ver el poder de la aduana como herramienta política en cierto modo. Se usa para proteger al consumidor, el medio ambiente, la salud pública, también para asegurar estándares técnicos comunes o incluso para aplicar medidas de defensa comercial frente a otros países. Claro. Es una forma silenciosa pero muy efectiva de regular qué entra en el mercado y bajo qué condiciones. Va mucho más allá de la simple recaudación. Interesante ver esa faceta reguladora. Sí. Ahora, un término que me suena un poco a otra época. Géneros o efectos estancados. ¿Qué significa estancado aquí? ¿Como agua estancada? Bueno, no exactamente. Es una figura con mucha historia, la verdad. Se refiere a productos cuya producción o venta está, por ley, reservada al Estado o controlada muy de cerca por él, a menudo a través de un monopolio o un cuasimonopolio. El ejemplo clásico, clarísimo, es el tabaco, que se vende en estancos. Ah, los estancos, claro. Exacto, que son puntos de venta autorizados. Pero el texto también menciona sellos de correos, efectos timbrados, el papel oficial, vamos, loterías. Pero, a ver, ¿por qué sigue existiendo hoy esa idea de monopolio estatal para algo como el tabaco? Más allá de recaudar impuestos, que bueno, ya se cobran igualmente, ¿no? Es una mezcla de razones, la verdad.
Históricamente eran fuentes de ingresos muy seguras para el Estado, eso está claro. Hoy, aunque la motivación fiscal sigue ahí, obviamente, a veces se mantiene también por razones de control social o de salud pública, aunque bueno, la efectividad de esto último es debatible. Ya. O simplemente por la inercia, ¿sabes? Por estructuras administrativas que se crearon hace mucho tiempo y ahí sigan. Los estancos son la cara visible de esa regulación especial. Un vestigio, sí, de cuando el Estado controlaba mucho más directamente ciertos comercios. Comprendido. Y del control estatal pasamos al extremo opuesto, los géneros prohibidos. Aquí la definición no deja lugar a dudas, es tajante. Su importación, exportación, tenencia, etcétera, están totalmente prohibidos. Cero flexibilidad. Exacto, es una línea roja total. Aquí ya no hablamos de pagar más o de conseguir un permiso. Hablamos de una prohibición absoluta. Piensa en drogas ilegales, claro, pero también ciertas armas, productos falsificados que violan masivamente la propiedad intelectual, Ujú. o residuos peligrosos sin autorización, o material que atenta contra la dignidad humana. Conocer qué entra en esta categoría es vital, porque intentar comerciar con ellos no es una simple infracción administrativa, ojo, es un delito grave con consecuencias penales serias. Me imagino que un viajero podría meterse en problemas sin querer con algún recuerdo exótico o algo así. Es común que pase. Puede pasarse, sobre todo con productos derivados de especies protegidas, marfil, ciertas pieles, algunas maderas exóticas, o alimentos no permitidos, o incluso algunas réplicas muy específicas de marcas. Por eso, ante la duda con algo comprado fuera, siempre es mejor declararlo o informarse antes de viajar. Porque eso de «yo no sabía» no suele funcionar muy bien en las aduanas. La ignorancia no suele eximir de responsabilidad. Buen consejo, sí. Vale, ya tenemos clasificadas las mercancías, más o menos. Ahora, ¿cómo habla la aduana de su movimiento? Porque veo términos distintos que a veces lían. Introducción y exportación para las comunitarias e importación y exportación para las no comunitarias. ¿Por qué esa diferencia de palabras? Es un lenguaje deliberadamente preciso, ¿eh? Está pensado para reflejar la realidad del mercado único europeo. Introducción, que es entrar en España desde otro país de la UE, y expedición, salir de España hacia otro país de la UE, se usan para movimientos dentro de la Unión, donde en teoría no hay fronteras aduaneras para las mercancías comunitarias. Se evita usar importar o exportar para subrayar precisamente esa libertad de circulación interna. Entendido. Es como un movimiento interior, ¿no? ¿Y para las no comunitarias? Si usamos importación, entrar en España desde fuera de la UE o desde Ceuta, Melilla o zonas francas, y exportación, salir de España hacia fuera de la UE. Pero el texto añade un matiz curioso sobre la exportación. Dice que sacar mercancía comunitaria desde España a, no sé, pongamos Francia, no es una exportación en sentido estricto. ¿Cómo es eso? ¿Se cruza una frontera? Ese matiz es crucial y sí, a veces es un poco lioso de entender al principio. Refuerza la idea del territorio aduanero de la Unión, lo que a veces se llama el TAU. ¿Tau? Sí, TAU. Es el espacio geográfico de la UE donde se aplican las mismas normas aduaneras. Es como si fuera un solo territorio para la aduana. Entonces, mover mercancía comunitaria dentro de ese TAU, aunque cruces fronteras nacionales como la de España a Francia, no se considera una exportación aduanera real. Es un movimiento intracomunitario, una expedición como decíamos antes. La exportación propiamente dicha ocurre cuando esa mercancía comunitaria sale definitivamente del TAU. Ah, Por ejemplo, si va de España a Marruecos, ahí sí sale del territorio aduanero común. vale. Es como si fuera un solo país a efectos aduaneros, para las mercancías comunitarias. Y hablando de lugares físicos, el texto define el recinto aduanero. ¿Qué es exactamente? ¿Todo el puerto, el aeropuerto entero? Bueno, son las zonas designadas y controladas por la autoridad aduanera dentro de esos puertos, aeropuertos, pasos fronterizos terrestres. Son los puntos de entrada y salida oficiales, digamos, donde las mercancías, especialmente las no comunitarias, deben presentarse para su control, declaración e inspección. Es el checkpoint físico donde la aduana ejerce su vigilancia. Entendido. Y luego están las áreas exentas. Zonas francas, depósitos francos, depósitos aduaneros. Suenan a sitios con ventajas fiscales, ¿no? Exacto, esa es la idea principal. Son como unas salas de espera fiscales y regulatorias para mercancías internacionales. Imagina, son áreas dentro del territorio geográfico español, por ejemplo, pero se consideran como si estuvieran fuera,
a efectos de aranceles e IVA de importación para las mercancías no comunitarias que se almacenan allí. Qué curioso. Una empresa puede traer mercancía de China, guardarla en una zona franca en, pongamos, Barcelona, sin pagar impuestos de importación todavía. Y desde allí puede decidir más tarde si la vende dentro de la UE, y entonces sí paga los impuestos correspondientes, si la reexporta a otro país fuera de la UE sin haber pagado impuestos europeos. Ah, claro. O incluso si le hace alguna pequeña transformación permitida allí mismo. Ofrecen una flexibilidad logística y financiera enorme para el comercio internacional. Son herramientas muy potentes. Muy útil, sin duda. ¿Y quién manda en todo esto? ¿Quién es la autoridad aduanera? En España, el texto dice que son el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y los servicios de la Agencia Tributaria, la EAT. Correcto. Son los funcionarios y los organismos públicos que tienen la tarea de aplicar todas estas leyes y normativas que estamos comentando. Realizan los controles físicos y documentales, liquidan los impuestos, aranceles, IVA a la importación, impuestos especiales si tocan, y, por supuesto, persiguen el fraude y el contrabando. Son, por así decirlo, los guardianes de la frontera comercial. Entendido. El documento dedica también un apartado bastante llamativo a definir categorías muy específicas de bienes que están bajo un control especial. Y la lista es intensa. Material de defensa, productos y tecnologías de doble uso, o sea, civil y militar, precursores de drogas. Sí. Sustancias químicas tóxicas y sus precursores ligadas a armas químicas, agentes biológicos o toxinas, armas biológicas, e incluso productos utilizables para aplicar pena de muerte o tortura. Impacta ver todo esto junto en una normativa aduanera. Totalmente. Y es que esta lista es un espejo bastante fiel de las grandes preocupaciones globales de nuestro tiempo, ¿no? La seguridad internacional, la no proliferación de armas de destrucción masiva, la lucha contra el narcotráfico, la salud pública y, muy importante, la protección de los derechos humanos fundamentales. Claro. El comercio de estos artículos no está necesariamente prohibido en todos los casos, ojo, pero sí está estrictamente regulado y vigilado, muy vigilado. Requiere licencias especiales, autorizaciones muy concretas y un seguimiento exhaustivo para evitar que se desvíen a usos ilícitos o, indeseados. Aquí la aduana actúa como un filtro crucial en nombre de la seguridad colectiva y de los compromisos internacionales que tiene España y la UE. Tiene todo el sentido del mundo que se controlen así, desde luego. Y ya para cerrar el círculo de definiciones básicas, está la deuda aduanera. Suena simplemente a lo que hay que pagar, ¿no? Exactamente. Es el término técnico para la obligación de pagar los derechos de importación, los aranceles y otros impuestos como el IVA o los impuestos especiales. Esa obligación nace cuando una mercancía cruza la frontera y se despacha a consumo, o sea, cuando se libera para circular dentro del mercado. Es la factura final de la operación aduanera desde el punto de vista fiscal. ¿Cuándo nace exactamente esa deuda? ¿Cómo se calcula? ¿Quién es el responsable de pagarla? ¿Cómo se garantiza su pago? Todo eso está meticulosamente regulado, claro. Entonces, recapitulando un poco todo esto, hemos visto que palabras que usamos casi a diario, como mercancía, importar o exportar, tienen significados legales súper precisos en el mundo aduanero. No son palabras cualquiera. Y que hay todo un universo de categorías, comunitarias, no comunitarias, estancadas, prohibidas, de política comercial, de doble uso. Incluso el dinero escondido puede ser mercancía. Queda claro que es un lenguaje propio, ¿eh? Y aquí está el gran insight, yo creo. Esa precisión no es un capricho burocrático ni nada parecido. Es absolutamente esencial. Para una empresa que comercia internacionalmente, para un transportista, para un agente de aduanas o incluso para una persona que viaja, entender estas definiciones no es un ejercicio académico, es la base para operar legalmente, para calcular costes reales, para evitar retrasos que pueden ser catastróficos y para no meterse en líos muy serios. Claro. En aduanas, de verdad, cada palabra cuenta y tiene consecuencias directas, prácticas. La ambigüedad o el simple desconocimiento pueden salir carísimos.
Clarísimo. Dominar este lenguaje es la llave para moverse en este terreno, que es complejo, pero bueno, vital para la economía. Y me quedo pensando en algo que mencionaste al principio sobre el dinero electrónico oculto que se considera mercancía. Si ya estamos en ese punto, ¿qué pasará con estas definiciones, tan centradas en lo corporal, en lo físico, cuando el comercio de bienes puramente digitales, no sé, activos virtuales como criptomonedas o NFTs, Ujú. o creaciones de inteligencia artificial que cruzan fronteras sin contenedor ni barco? ¿Qué pasará cuando eso sea aún más masivo? ¿Necesitarán las aduanas un diccionario completamente nuevo para un mundo donde el valor fluye cada vez más de forma intangible? Esa es sin duda una de las grandes preguntas para el futuro de las aduanas y del comercio global. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se adapta un sistema pensado durante siglos para controlar objetos físicos, palpables, a un mundo donde el valor y los bienes son cada vez más virtuales e inmateriales? Es un desafío enorme que, de hecho, ya está sobre la mesa de discusión en foros internacionales. Ahí queda esa reflexión, sí, para seguir explorando.